Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 40 minutos de este día 14 de septiembre del año 2020, se declara abierta la sesión ordinaria pública convocada el día 11 de septiembre, conforme lo disponen los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 437, inciso C, del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, así como lo establecido en el numeral 14, fracción sexta, de los lineamientos para la integración, conformación y sistematización de la jurisprudencia y tesis aislada, aprobado por este órgano jurisdiccional. De igual forma, esta sesión pública se celebra con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza sesiones públicas no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, Secretaria General de Acuerdo y Trámite, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, pronunciamiento de las tesis de jurisprudencia, así como de las tesis aisladas que se proponen por cada magistratura, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Magistrado presidente, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, ya que se encuentran presentes de manera virtual, de conformidad con el acuerdo del plenario emitido el 8 de abril de este año que autorizó las sesiones públicas no presenciales, por lo que los acuerdos se encuentran presentes los 3 magistrados integrantes del pleno de manera virtual, por lo que los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados integrantes del pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se les propone, lo hagan levantando la mano los que estén a favor. Muy amables magistrados, hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se ha propuesto. Correspondiente al tercer punto, se solicita a los magistrados integrantes del pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, los que estén a favor levantando la mano de manera económica. Muy amables magistrados, le informo, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión anterior al día de hoy. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Se continúa con la presente audiencia, con el debate y resolución relativo al pronunciamiento que realizará el Pleno de las tesis aisladas y de jurisprudencia relativas a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Al respecto, por supuesto que es muy importante la sesión del día de hoy y lo que se va a autorizar, o lo que se va a discutir y en su caso autorizar, porque hay una deuda que tiene este tribunal hasta el que hoy se va a batir, y que pues desde que es un órgano constitucional autónomo no había emitido las tesis y las jurisprudencias que todo órgano jurisdiccional está obligado a hacer. Sin embargo, bueno, pues esa deuda, como bien comento, se abate el día de hoy. Y bueno, y el día de hoy simplemente es el corolario de una serie de trabajos que se vienen realizando desde hace muchos meses y que pues prácticamente todo el personal jurisdiccional de este tribunal de alguna u otra manera participó, pero especialmente la Comisión de Jurisprudencia que encabeza la magistrada Elena Treviño, y que además me congratulo de que ella esté al frente de esta comisión, pues porque pocas personas con mayor experiencia y mayor sensibilidad para hacer este trabajo, coordinar los trabajos en los cuales estuvieron los secretarios de cada una de las 3 ponencias, el licenciado Gustavo Valdés, la licenciada Alejandrina Aguirre y la licenciada Gabriela Treviño, acompañados también, por supuesto, por la licenciada Betsaida, titular de la unidad de jurisprudencia de este tribunal, que durante horas y horas y horas y más horas estuvieron discutiendo, afinando estos criterios jurisprudenciales, tanto en su vertiente de tesis como en su vertiente de jurisprudencia, y que hoy nos permite por fin someter a consideración de este pleno este trabajo que
insisto, fue de muchas horas, ¿no? También, por supuesto, quiero reconocer el trabajo del magistrado Ramón Guridi, que se encargó de coordinar junto con Gustavo, pues todos los trabajos de su ponencia, ¿no? Todos los trabajos, los trabajos respecto a las sentencias que se tuvieron que revisitar para emitir los criterios jurisprudenciales de su ponencia. Entonces, por eso insisto, fue un trabajo de muchas horas, de mucho tiempo, de muchas personas, de muchos desvelos, y creo que por eso es que se tiene que celebrar y aplaudir este trabajo realizado. Muy bien. Quiero mencionar que la forma en la que se expondrán las tesis de jurisprudencias y las tesis aisladas será a través de la lectura solo del rubro de cada tesis aislada que se propone, ya que por el cúmulo es muy elevado. Estamos hablando de 98 proyectos de tesis que serán sometidas a la consideración del Pleno. Por eso se decidió que se leyera solamente el rubro. En el caso de las jurisprudencias, en su momento, estas sí, por ser un número mucho más reducida, sí, por supuesto, se tendrá que leer todo. Se decidió que se leyera todo el contenido del criterio de la jurisprudencia. Esto será por parte de la licenciada Tania Ramírez. Y bueno, y después de que se hayan discutido y en su caso aprobado estas tesis, bueno, se tendrá que proceder a la publicación en los términos de las disposiciones legales y se practicará la notificación de las mismas a algunas autoridades y partidos políticos. Adicionalmente, la titular de la unidad de jurisprudencia deberá publicar en la página oficial de este órgano las tesis aprobadas para su consulta y mayor acceso a la población en general. Ello con fundamento en el artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, así como en el numeral 17 de los lineamientos para la integración, conformación y sistematización de la jurisprudencia de este órgano electoral. La lectura de los proyectos de los rubros de tesis estará a cargo de cada una de las secretarías de estudio y cuenta adscritas a la ponencia que las propone. Posterior a la lectura, se someterá a votación del Pleno las mismas, es decir, primero vamos a ver las de la magistrada Elena Treviño, terminando la lectura de las mismas. Si hay comentarios sobre ella, se harán los comentarios pertinentes y si no, se someterán a votación para su aprobación. Y posteriormente serán las del magistrado Ramón Guridi, y posteriormente las de la ponencia que yo como presidente encabezo. Muy bien. En ese sentido, le voy a pedir al licenciado Mario Barbosa que se sirva a dar cuenta con los rubros de las tesis aisladas propuestas por la ponencia de la magistrada Elena Treviño. Con su autorización, magistrado, magistrada, magistrado. La primera tesis es: reencauzamiento debe realizarse con base en la pretensión y el acto reclamado, desempeño del cargo público, procedencia del juicio para la ciudadanía, suspensión de financiamiento. Su dictado como medida cautelar únicamente puede ocurrir dentro de un procedimiento sancionador. Medidas cautelares, elementos básicos para decretarlas. Financiamiento público. El Instituto Electoral carece de facultades para asignar remanentes de financiamiento público ordinario a sus partidas presupuestarias. Coaliciones. Operatividad del principio de uniformidad. Integración de ayuntamientos. No se actualiza el supuesto de reelección de un integrante del ayuntamiento cuando la persona sea postulada para un cargo diferente al que fue primigeniamente electo. Cómputos distritales o municipales. El plazo para solicitar la nulidad de la votación recibida en casilla se computa a partir del día siguiente en la que concluyan. Suplencia de agravios. Para su procedencia es necesario la existencia de un principio de agravio del que se advierta el motivo de su inconformidad. Separación del cargo, elementos para su actualización. Proceso electoral, firmeza de sus actos por haberse consentido tácitamente. Nulidad,
principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, causales específicas de nulidad, votación recibida en la casilla instalada en lugar distinto al determinado por el órgano correspondiente, causales específicas de nulidad, entrega de paquetes electorales fuera de los plazos previstos, causales específicas de nulidad, dolo o error en la computación de votos, causales específicas de nulidad, determinancia como requisito de nulidad de votación por error en el cómputo de votos, candidaturas independientes, cumplimiento del requisito de aperturar una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, candidaturas independientes, el plazo para subsanar inconsistencias del escrito de intención no se traduce en una prórroga para el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, violencia política contra las mujeres en razón de género, las autoridades deben implementar las medidas necesarias de protección tendentes a restituir a las víctimas en el uso y goce de sus derechos político-electorales, separación del cargo público, elementos para su actualización como requisitos de elegibilidad, actas fuera de protocolo levantadas ante notario público, su alcance probatorio, reelección, la exposición prolongada de la propaganda electoral otorga una ventaja indebida en detrimento de los demás contendientes, procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. Tratándose del requisito de la cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del procedimiento presentado. Constitución de partidos políticos. Para la imposición de sanciones, el Instituto Electoral debe sustanciar el procedimiento de queja en materia de fiscalización. Principio de representación proporcional. La asignación efectuada a favor de un partido político que presentó su lista después de la jornada electoral carece de validez. Principio de equidad en la contienda. La prohibición de difundir mensajes de contenido electoral durante el periodo de veda constituye una limitación razonable a la libertad de expresión. Compulsas de afiliaciones de asambleas no constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos. Agravios ineficaces lo son aquellos que no controvierten la resolución impugnada. Procedimiento laboral disciplinario es la impugnación de la resolución del recurso de inconformidad, no resultan aplicables las etapas ordinarias del juicio laboral. Competencia, el Tribunal Electoral la tiene para conocer de la resolución dictada por el Instituto Electoral en el recurso de inconformidad previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Tutela jurisdiccional efectiva, los presupuestos procesales deben estudiarse de oficio antes del fondo de la cuestión planteada. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado Barbosa. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna manifestación sobre estas tesis que somete a consideración del Pleno? Su micrófono, magistrada. Sí, gracias, magistrado presidente. Quisiera reservarme para al final de la presentación de las diversas tesis de las otras ponencias, hacer alguna manifestación de manera muy breve. Gracias. Perfecto, magistrada. Magistrado Ramón Guridi. Igual, preferiría reservarme al último de las tres presentaciones. Gracias, magistrado. Muy bien, licenciada Tania Ramírez, si se sirve, por favor, tomar la votación respecto de estos rubros de las tesis de la que propone la magistrada Elena Treviño, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del bloque de tesis cuyos rubros fueron leídos en esta sesión a propuesta de la magistratura de la licenciada Elena Treviño Ramírez. Magistrado Sergio Díaz Rendón. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi Mijares. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Elena Treviño Ramírez. A favor de su aprobación. Gracias, magistrada. Hago constar que las 38 tesis han sido aprobadas por unanimidad de votos relativas a la propuesta que hace la magistratura de la licenciada Elena Treviño Ramírez. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Muy bien, continuamos con el desahogo del orden del día.
por lo que solicito a la ponencia del magistrado Ramón Guridi y a través del licenciado Gustavo Valdés, coordinador de ponencia, se sirva a dar la cuenta de los rubros de las tesis aisladas propuestas a su cargo. Por favor, licenciado Gustavo Valdés. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, voy a proceder a dar lectura a los rubros que se someten a su consideración. Financiamiento público ordinario para actividades específicas de los partidos políticos que carecen de representación ante el Congreso del Estado. Su asignación no resulta contraria al principio de equidad. Financiamiento público ordinario para actividades específicas y permanentes. Su asignación para partidos de nueva creación o sin representación en el Congreso del Estado debe contemplarse del monto total de financiamiento. Improcedencia. Se actualiza por la inviabilidad de los efectos en los medios de impugnación. Asociaciones políticas. Antes de iniciarse el procedimiento relativo a la pérdida de su registro, debe emitirse una prevención. Comisiones del Instituto Electoral son competentes para emitir acuerdos respecto de sus asuntos internos. Porcentaje de firmas ciudadanas. El reglamento de candidaturas independientes no puede establecer requisitos adicionales a los previstos en el Código Electoral. Notificación por estrados. Cómputo del plazo para la presentación del medio de impugnación. Procedimiento especial sancionador. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral carece de facultades para desechar una denuncia cuando ello implica un pronunciamiento de fondo. Aspirantes a candidaturas independientes. Es válida la difusión de propuestas durante el periodo de obtención de firmas de respaldo. Candidaturas independientes. Pueden impugnar el acuerdo que fijó los topes de gastos de campaña a partir del momento en el que adquieren tal calidad. Improcedencia. Se actualiza por la inviabilidad de los efectos en los medios de impugnación. Improcedencia. Se actualiza por la inviabilidad en los medios de impugnación.
Magistrado, no sé si guste que lea los demás. Principio de representación proporcional. La asignación efectuada a favor de un partido político que presentó su lista después de la jornada electoral carece de validez. Compulsas de afiliaciones de asambleas. No constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos. Tutela judicial efectiva. El Tribunal Electoral puede decretar medidas instrumentales que garanticen el cumplimiento de sus sentencias. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, licenciado Gustavo. A ver, nada más quisiera hacer alguna aclaración porque desde el documento que nos fue circulado hubo dos tesis que no fueron incluidas en la cuenta, que es la 81ª del 2020 y la 85ª, cuyos rubros son procedimiento laboral disciplinario del Instituto Electoral de Coahuila, los acuerdos de admisión y desechamiento de las pruebas, así como el acta de desahogo de la audiencia de pruebas, constituyen actos de naturaleza procesal, y después hay otra que es improcedencia. No sé si hay alguna imprecisión al respecto o... Hay una imprecisión ahí en la lectura, ruego una disculpa, porque tuve ahorita problemas con el documento al momento de darle la lectura, pero sí se sometieron al trabajo de la comisión, magistrado. Ok, entonces entiendo que por parte de la magistratura de Ramón Guridi tendríamos que incluir estas dos también que leí, licenciado Gustavo. Sí, señor. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, asumo, pero bueno, de todas maneras quisiera preguntarle a mis compañeros magistrados si sería, si quieren hacer alguna manifestación o si se reservan para el final. Ok, muy bien. En ese sentido, licenciada Tania Ramírez, le pido por favor que tome la votación de la presente cuenta de tesis aisladas que nos somete el magistrado Ramón Guridi Mijares, por favor. Muy bien. Con su permiso, magistrado presidente, consulta a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del bloque de tesis cuyos rubros fueron leídos en esta sesión, a propuesta de la magistratura del licenciado Ramón Guridi Mijares. Por favor, magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor de su aprobación. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Díaz Rendón. A favor de la aprobación. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Ramón Guridi Mijares. Con mis propuestas. Gracias, magistrado. Hago constar, magistrado, que las 20 tesis que han sido aprobadas por unanimidad de votos a propuesta de la magistratura del licenciado Ramón Guridi Mijares. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Bueno, continuamos con la presente sesión para debatir y en su caso aprobar las tesis correspondientes a mi ponencia, haciendo la aclaración que algunas de ellas corresponden a la anterior integración de este tribunal, es decir, cuando el magistrado Valeriano Valdés era, bueno, por supuesto ocupaba el cargo de magistrado, y algunas de estos proyectos son de su integración.
Muy bien. Licenciada Gabriela Treviño, por favor, si nos puede dar lectura a este proyecto de tesis, por favor. Con su autorización, magistrado, magistrado Ramón. Voy a dar lectura a 40 rubros que están sometidos en su consideración. Caducidad. Para su determinación se debe atender a la naturaleza del procedimiento sancionador. Dolo. Se debe acreditar al individualizar la sanción. Emblema de un partido político. Su contenido debe ser acorde con el sistema jurídico electoral. Medidas cautelares. Su pronunciamiento solo debe atender a la probable participación de quien infringe la norma. Paridad horizontal cualitativa. Acceso de las mujeres a ocupar cargos públicos en la integración de ayuntamientos. Principio de autoorganización de partidos políticos. No se vulnera ese derecho al tener la obligación de garantizar la postulación paritaria de sus candidaturas. Derecho de petición. Se vulnera cuando la autoridad se niega a recibir la lista de representación proporcional presentada. Boleta electoral. En ella no se puede alterar el nombre de la persona titular de la candidatura. Candidaturas independientes. El análisis de las cédulas de respaldo debe realizarse conforme a una interpretación favorable a quien promueve. Tres tesis con el rubro principio de paridad de género. Tiene primacía respecto del principio de autodeterminación de los partidos políticos al presentar las listas de preferencia para la integración de los ayuntamientos. Tres rubros con el número. Con la facultad de sustitución a la asignación de regidurías de representación proporcional, constituye una medida reparadora excepcional para garantizar el principio de paridad. Regidurías de representación proporcional, asignación tratándose de partidos políticos coaligados. Son dos rubros también. Es otro rubro también de regidurías de representación proporcional, asignación tratándose de partidos políticos coaligados. Comités municipales electorales tienen la facultad de enmendar errores en la asignación de regidurías de representación proporcional. Principio de autodeterminación. Los partidos políticos deben conocer y resolver en primera instancia sus asuntos internos. Facultad de reconocimiento de firma. Efectos jurídicos. Dos proyectos con el mismo rubro. Registro de candidaturas, duplicidad. Procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. Tratándose del requisito de la cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del procedimiento presentado. Representación proporcional. Orden de prelación para la asignación de regidurías. Redes sociales. La cuenta oficial de Facebook de un ayuntamiento no debe promover agendas electorales de candidaturas. Competencia para la individualización de la sanción a los ayuntamientos. Registro de candidaturas. Imposibilidad de participar simultáneamente en procesos de selección interna de dos diversos partidos políticos. Compulsas de afiliaciones de asambleas. No constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos. Financiamiento público. Para su otorgamiento se tomará en cuenta los resultados de votación obtenidos por los partidos políticos en la elección de diputaciones inmediata anterior. Procedimiento de constitución de partidos políticos. Cumplimiento del requisito de dispersión y representatividad en las 2/3 partes del Estado. Financiamiento público. Debe redistribuirse cuando se otorga el registro a nuevos partidos políticos locales. Doble afiliación. Garantía de audiencia. Doble afiliación. Reglas para superarla en el procedimiento de constitución como partido político. Violencia política contra las mujeres en razón de género. Se emiten medidas precautorias de naturaleza cautelar aun cuando se decline la competencia. Medidas afirmativas para garantizar la paridad. La medida afirmativa consistente en que las mujeres ocupen el primer lugar en las listas de representación proporcional es legal. Principio de paridad y medidas afirmativas. El Instituto Electoral debe emitir lineamientos que garanticen la igualdad sustantiva. Reincidencia, acreditación de los elementos. Multa, descuento en varias administraciones. Y dos rubros que se titulan salto de instancia, improcedencia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, licenciada Treviño. Le voy a pedir a la licenciada Tania Ramírez se sirva a tomar la votación de la presente cuenta, por favor.
Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del bloque de tesis cuyos rubros ya fueron leídos en esta sesión y que son propuesta de la magistratura del doctor Sergio Díaz Rendón. Consulto a la magistrada Elena Treviño Ramírez el sentido de su votación, por favor. A favor de las tesis presentadas. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Con las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrado. Le informo que las 40 tesis que han sido propuestas por su magistratura del magistrado Sergio Díaz Rendón han sido aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Ramírez. En ese sentido, una vez aprobadas las 98 tesis aisladas presentadas a consideración del Pleno, solicito a la titular de la Secretaría General de Acuerdo y Trámite de lectura de los proyectos de jurisprudencias y sus precedentes que se someterán a consideración del Pleno. Licenciada Tania Ramírez, tiene el uso de la voz, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, de conformidad con las aprobaciones que han sido hechas con antelación y que he dejado constancia, se propone por parte del Pleno llevar a cabo la emisión de 7 jurisprudencias, las cuales procedo a leer. La primera de ellas se titula Improcedencia, se actualiza la inviabilidad de los efectos de los medios de impugnación. El texto es el siguiente. Uno de los requisitos para que este órgano jurisdiccional pueda dictar una resolución de fondo que resuelva la controversia planteada es la viabilidad de los efectos jurídicos de la pretensión, ya que los medios de impugnación establecidos en la ley tienen como objeto garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales y órganos partidarios, a fin de que en su caso de resultar fundada la pretensión, se restituya en el uso y goce de los derechos que estime le fueron transgredidos mediante el pronunciamiento de la sentencia respectiva, pues de lo contrario, se tramitaría un juicio cuya resolución no podrá alcanzar su objetivo, resultando con ello improcedente el medio de impugnación. Los precedentes los encontramos en los juicios electorales JE 3/2016, JDC 157/2017 y JDC 204/2017. Ahora bien, respecto de la segunda tesis de jurisprudencia que se propone al Pleno, es la titulada Principio de Paridad de Género. Tiene primacía respecto del principio de autodeterminación de los partidos políticos al presentar las listas de preferencia para la integración de los ayuntamientos, cuyo texto es el siguiente. En la asignación de regidurías de representación proporcional debe respetarse, en principio, el orden de las planillas que fueron presentadas a los partidos políticos. En este sentido, la primera regiduría de cada partido político habrá de asignarse a quien participó como contendiente a la presidencia municipal. Tratándose de partidos coaligados, le corresponde a cada partido político que propuso la primera posición de la lista de preferencia presentadas. Lo anterior en virtud de que la legislación reconoce que las personas que contendieron a la presidencia municipal y obtuvieron la mejor votación son quienes, en principio, llevan preferencia en la asignación de regidurías de representación proporcional. Sin embargo, dicha preferencia no es absoluta ni genera ningún derecho adquirido, pues la asignación de regidurías de representación proporcional se encuentra sujeta a que se cumpla el principio constitucional de paridad de género. De igual manera, encontramos los precedentes de esta tesis en los juicios siguientes. JDC 73/2017, JDC 152/2017 y JDC 179/2017. Respecto a la tercera tesis de jurisprudencia, es el título Facultad de sustitución en la asignación de regidurías de representación proporcional constituye una medida reparadora excepcional para garantizar el principio de paridad, cuyo texto es el siguiente. Al realizar las asignaciones de representación proporcional, se debe analizar en primer lugar si en el orden de la asignación propuesto de cada partido se logra la paridad en la integración del ayuntamiento, ya que con ello se cumpliría el objetivo de armonizar los principios de igualdad sustantiva y paridad de género con el de autoorganización de los partidos políticos. Por tanto, solo en caso de que no se satisfaga la paridad de género, la autoridad administrativa podrá realizar las sustituciones correspondientes a fin de lograr una conformación paritaria.
Los precedentes se encuentran de esta tesis en los juicios JDC 73, diagonal 2017, JDC 152, diagonal 2017 y JDC 179, diagonal 2017. Relativo a la tesis de jurisprudencia enumerada con el número 4, se trata de la tesis cuyo título es Procedimientos para la constitución de partidos políticos locales. Tratándose del requisito de la cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del documento presentado. El texto que se propone es el siguiente. El documento bancario presentado ante el Instituto Electoral por la organización ciudadana con independencia de su denominación puede considerarse en estricto sentido un contrato si de su análisis se advierte que contiene los datos suficientes para satisfacer la finalidad para la cual fue creada, esto es, verificar la procedencia lícita de los ingresos de las organizaciones ciudadanas, la cual será fiscalizada por el órgano competente. En este sentido, si el documento bancario autorizado cuenta con los datos referentes, el nombre de la institución bancaria, persona que abrió la cuenta, número de la sucursal, fecha de apertura, datos del cliente, razón social de la organización, fecha de la constitución y números de contratos, cuentas concentradoras, cheque y clave, y además la persona autorizada por la institución bancaria que se especificó en este documento hasta las veces del contrato, le corresponde al instituto verificar que sí la misma puede ser fiscalizada y en su caso puede tener por justificado este requisito. Los precedentes de esta tesis propuesta se encuentran en los juicios siguientes: JDC 20, diagonal 2018 y 37, diagonal 2018 y sus acumulados. El juicio JDC 21, diagonal 2018, el JDC 38, diagonal 2018, el juicio también JDC 141, diagonal 2018, 155 y sus acumulados, JDC 23 y diagonal 2018, JDC 40, diagonal 2018 y 152, diagonal 2018 y así como sus acumulados. También en los juicios JDC 24, diagonal 2018, JDC 33, diagonal 2018, JDC 140, diagonal 2018 y 147, diagonal 2018 y sus acumulados, así como los diversos juicios JDC 27, diagonal 2018, JDC 35, diagonal 2018, JDC 35, diagonal 2018, JDC 145, diagonal 2018 y JDC 151, diagonal 2018 y sus acumulados. De igual manera, se da cuenta al Pleno de la tesis relacionada con el número 5, cuyo rubro es el siguiente. Principio de representación proporcional, la asignación efectuada a favor de un partido político que presentó su lista después de la jornada electoral carece de validez. El texto es el siguiente. En cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, legalidad, máxima publicidad y equidad en la contienda, el registro de las candidaturas debe realizarse dentro del plazo y conforme a los requisitos en la ley, ya que a partir de su registro, la ciudadanía tiene la certeza sobre quiénes son las personas que, en su caso de ganar la elección, ejercerán el poder público a través de la integración de los órganos de gobierno. Por tanto, la asignación de cargos de representación proporcional con base en una lista de candidaturas presentadas después de la jornada electoral, es decir, fuera del periodo previsto para tal efecto, carece de validez, aun y cuando dicha lista se hubiese presentado a solicitud del propio Instituto Electoral. Los precedentes de esta tesis se soportan en los juicios siguientes: JDC 173, diagonal 2018, JE 174, diagonal 2018 y juicio electoral también JE 182, diagonal 2018 y sus acumulados, así como los diversos JDC 183, diagonal 2018, JE 184, diagonal 2018 y acumulados, y los juicios JE 170, diagonal 2018, JDC 171, diagonal 2018 y JDC 172, diagonal 2018 y sus acumulados. De igual forma, se da cuenta a los magistrados integrantes del Pleno que la tesis de jurisprudencia cuyo rubro se identifica, cuya tesis se identifica con el número 6, el rubro es el siguiente: constitución de partidos políticos. Para la imposición de sanciones, el Instituto Electoral debe sustanciar el procedimiento de queja en materia de fiscalización.
El texto que se propone al Pleno es el siguiente. Las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, la de informar sobre el origen y destino de los recursos que ejerzan para el desarrollo de sus actividades. Por tanto, ante la existencia de elementos que presuman la probable comisión de infracciones de esta materia, el Instituto Electoral debe sustanciar el procedimiento sancionador en materia de fiscalización prevista en la normativa aplicable. Los precedentes que dan soporte a esta tesis de jurisprudencia que se propone son los siguientes juicios. JDC 20/2018 y JDC 37/2018 acumulados. JDC 21 y /2018, JDC 38/2018, JDC 141/2018, JDC 155 /2018 acumulados. Asimismo, el juicio JDC 23/2018, JDC 40/2018, JDC 152/2018 acumulados, y además el JDC 24/2018, JDC 33/2018, JDC 140/2017 y JDC 147/2018 acumulados. Por último, se identifica la tesis número 7 que se propone al Pleno para su consideración, relativa al rubro compulsas de afiliación de asambleas. No constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de los partidos políticos. El texto que se propone al Pleno a su consideración es el siguiente. Un requisito esencial para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos es que el acto impugnado reviste la definitividad y firmeza. De esta forma, en tratándose de los resultados de las compulsas a las afiliaciones de las asambleas celebradas por las organizaciones ciudadanas durante el procedimiento de formación como partidos políticos locales, el medio de impugnación es improcedente en tanto que dichos resultados son de naturaleza preliminar y susceptibles de ser modificados por el Instituto Electoral al momento de resolver en definitiva sobre la solicitud formal del registro como partido político local. El precedente de esta tesis se encuentra en los juicios siguientes: JDC 1/2019, JDC 02/2019 y JDC 4/2019 acumulados, así como el diverso JDC 03/2019. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Y le voy a pedir que se sirva a tomar la votación también de estos criterios jurisprudenciales, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto de las 7 tesis a las que di lectura y han quedado constancia en esta sesión. Magistrado, por favor, Elena Treviño Ramírez, su manifestación de voluntad. A favor de su aprobación. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Gurirín Mijares, solicito su votación. Con las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Díaz Rendón, su manifestación de voluntad, por favor. Perdón, tuve un problema con el internet y dejé de oír lo que, no sé en qué estamos. Estamos solicitando su aprobación, magistrado, respecto de las tesis de jurisprudencia a las que di lectura y que constan de 7 proyectos. Solicito su manifestación de voluntad. Con el proyecto, licenciada. Gracias, magistrado. Hago constar, magistrados, que se acaban de aprobar 7 jurisprudencias de manera por unanimidad por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Muchas gracias, licenciada Tania. Y bueno, pues en una situación un tanto sui generis, por último le voy a pedir a sui generis, me refiero a que digamos, la mecánica en la cual aprobamos las tesis y las jurisprudencias, bueno, pues esto nos lleva a que en esta misma sesión se someta a nuestra consideración, se dé lectura a las 24 tesis que en esta misma fecha, ya habiendo sido aprobadas, carecerán de vigencia en virtud de que al ser tesis reiteradas, pues ya formaron parte de la jurisprudencia que recientemente aprobamos. Entonces, en ese sentido, le voy a pedir a la licenciada Ramírez se sirva a leer los rubros de las tesis
que carecerán de vigencia a partir de este momento por haber formado ya jurisprudencia. Por su autorización, magistrado presidente, procedo a leer las tesis que por reiteración han sido canceladas. La primera de ellas es el rubro principio de paridad de género, tiene primacía respecto del principio de autodeterminación de partidos políticos al presentar las listas de preferencia para integrar los ayuntamientos. De igual forma, doy cuenta de una segunda rubro semejante, relativo al principio de paridad de género, tiene primacía respecto al principio de autodeterminación de los partidos políticos al presentar listas de preferencia para la integración de los ayuntamientos. La tercera de las tesis sometidas a su consideración es el rubro facultad de sustitución en la asignación de regidurías de representación proporcional constituye una medida reparadora excepcional para garantizar el principio de paridad. La cuarta de las tesis es un rubro semejante, facultad de sustitución de la asignación de regidurías de representación proporcional constituye una medida reparadora excepcional para garantizar el principio de paridad. De igual forma, la quinta de las tesis a su consideración es principio de paridad de género, tiene primacía respecto al principio de autodeterminación de los partidos políticos al presentar listas de preferencia para la integración de los ayuntamientos. La sexta de las tesis es facultad de sustitución en la asignación de regidurías de representación proporcional constituye una medida reparadora excepcional para garantizar el principio de paridad. La séptima de las tesis sometidas a su consideración se identifica con el rubro procedimiento para la constitución de los partidos políticos locales. Tratándose del requisito de la cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del procedimiento presentado. La octava de las tesis identificadas es compulsas de afiliación de asambleas no constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos. De igual forma, la novena de las tesis es procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, tratándose del requisito de la cuenta bancaria de atender la naturaleza del procedimiento presentado. De igual forma, doy lectura a la tesis la tesis 10 identificada, relativa al rubro procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, tratándose de un requisito de cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del procedimiento presentado. Un rubro semejante es el procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, tratándose del requisito de cuenta bancaria, y de nueva cuenta, por reiteración, la relativa a la identificar en el número 12, procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, tratándose del requisito de la cuenta bancaria, se debe atender a la naturaleza del procedimiento presentado. De igual forma, existen 4 tesis cuyo rubro es idéntico, relativa obviamente a la reiteración, y se trata de la tesis identificada por esta Secretaría General con los números 13, 14, 15, 16, relativas al rubro constitución de partidos políticos para la imposición de las sanciones del Instituto Electoral, debe sustanciar el procedimiento de queja en materia de fiscalización. Relativa al número 18, se trata de el rubro compulsas de afiliación de asambleas no constituyen actos definitivos susceptibles de ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos. De igual forma, otra tesis que se somete a consideración del Pleno es la relativa a la improcedencia, se actualiza por la inviabilidad de los efectos en los medios de impugnación. Finalmente, se trata de 2 rubros de igual naturaleza, que se identifican como improcedencia, se actualiza por inviabilidad de los efectos en los medios de impugnación. Estas son las relativas a los números 20 y 21 identificadas por esta Secretaría General. Además, doy cuenta también a 2 tesis que se tienen el rubro semejante, relativas a las identificadas en los números 22 y 23 por esta Secretaría General, relativas al rubro principio de representación proporcional, la asignación efectuada a favor de un partido político que representó su lista después de una jornada electoral carece de validez. Por último, la tesis de reiteración número 24 es la relativa a las compulsas de afiliación de asambleas no constituyen actos definitivos susceptibles a ser impugnados dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos. Es la cuenta, magistrados, por favor. Muchas gracias, licenciada Ramírez. En ese sentido, solamente para reiterar,
Estas 24 tesis que nos acaba de leer la licenciada Tania Ramírez son aquellas que se someten a consideración del Pleno, que se somete a la cancelación de las mismas para el Pleno, en virtud de que estas ya fueron precedentes de la jurisprudencia que recientemente se aprobó. Entonces, en esta línea de pensamiento le pido a la licenciada Ramírez que se sirva a tomar la votación por parte del Pleno respecto a la cancelación de estas 24 tesis aisladas que ya han formado parte de la jurisprudencia. Con su autorización, con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto de las tesis, 24 tesis que se acaban de dar lectura, que carecerán de vigencia en virtud de su reiteración y de que forman parte de las 7 jurisprudencias que ya fueron previamente aprobadas. Magistrada Elena Treviño Ramírez, su manifestación de voluntad, por favor. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridín Mijares, su manifestación de voluntad. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Díaz Rendón, solicito su manifestación de voluntad. A favor de la cancelación de la vigencia de estas 24 tesis. Gracias, magistrado. Hago constar que han sido aprobadas por unanimidad de votos la cancelación de estas 24 tesis que forman parte ahora de 7 jurisprudencias que previamente fueron aprobadas por los magistrados integrantes del Pleno. Muchas gracias. Bueno, pues en este sentido, en la sesión en la que estamos aquí reunidos, se han aprobado 98 tesis aisladas, 7 jurisprudencias y fueron también canceladas 24 tesis por reiteración. Y en ese sentido, ahora sí quisiera ceder el uso de la voz a la magistrada Elena Treviño para que nos haga sus manifestaciones respecto a los trabajos por parte de la Comisión de Jurisprudencia de este tribunal. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Únicamente, bueno, destacar el impulso y el apoyo que hemos tenido del magistrado presidente de este tribunal para la realización de este trabajo tan importante y sobre todo para la publicación que se pretende de una manera muy novedosa para que los interesados puedan tener acceso en cumplimiento al principio de transparencia a que está obligado este tribunal. Se está instrumentando junto con el Departamento de Informática del tribunal un procedimiento de publicación muy novedoso en el que no solamente se pretende la publicación de las tesis y jurisprudencias, sino también un resumen, una tabla del caso que va a permitir a los interesados tener acceso al precedente de manera ya resumida, no solamente por cuanto a los datos de identificación de las sentencias y los correspondientes pues a la definitividad que tuvo por no haber sido impugnada o haber sido confirmada por las instancias revisoras, y va a tener una parte de muy fácil acceso, de muy fácil lectura, en el que se tenga conocimiento de cuál fue la controversia en cada caso y se entienda por qué de ese caso, conforme a esa tabla, se extrajo el criterio que se propone. Aquí, en esta sesión, se ha presentado una selección de tesis que a partir de su aprobación en esta fecha se constituyen como criterios obligatorios porque han sido interpretaciones que han derivado de la propia labor jurisdiccional que se ha hecho, de diversas normas, y que la propia ley le da esa característica de obligatoriedad. Lo trascendente es que a partir de su aprobación y luego de su publicación se contribuye a dar legitimidad a las resoluciones que se sigan emitiendo, porque por un principio de certeza el tribunal está obligado a respetar sus propios precedentes, tesis y jurisprudencias que han sido aprobados en esta sesión y que en su oportunidad van a tener este esquema de publicación tan ágil y tan novedoso para todos los interesados que puedan acudir a su búsqueda de estos criterios. Esto a partir de este momento nos obliga, bueno, siempre es la labor del tribunal, resolver de manera análoga en otros casos iguales. Así, el 28 de noviembre del año pasado quedó integrada primero la comisión de estos trabajos, la comisión de jurisprudencia, por los coordinadores de cada ponencia y la persona titular de la unidad de jurisprudencia
esto de acuerdo al propio reglamento del tribunal. Luego, el 11 de diciembre, también del 2019, la Comisión de Jurisprudencia celebró su sesión de instalación y en su oportunidad propuso al Pleno el proyecto de lineamientos para la integración, conformación y sistematización de la jurisprudencia y tesis aisladas. Aquí se dice muy rápido, pero realmente también ocupó un tiempo muy importante y muy valioso de todos quienes colaboraron en la elaboración de estos lineamientos, por supuesto los magistrados del Pleno y todo el personal jurisdiccional, también la Secretaría General de Acuerdos, porque no teníamos un documento a partir del cual se empezara a sistematizar este trabajo tan importante y de una manera tan especializada como obliga la jurisprudencia, que es la culminación propiamente y es el trabajo más importante de un tribunal. Una vez que quedaron aprobadas por el Pleno, estos lineamientos, es que los integrantes de la comisión se dieron a hacer la tarea, primero, de las tablas del caso que comenté hace un momento, de cada sentencia. Esto también ha sido, quiero destacarlo, porque no solamente es tan sencillo extraer los criterios de cada sentencia, sino que primero quisimos verificar a través de un resumen de cada caso, de cada expediente, de cada sentencia, que efectivamente existiera congruencia y se pudiera evidenciar que la tesis que se presenta saliera de ese criterio saliera de la controversia y de la interpretación que se hizo al caso concreto evidenciado en cada una de estas tablas. Se incluyeron no solamente los datos estadísticos de su identificación, de su ubicación, sino también un resumen de la controversia en cada caso, y así ya de esa forma se va a poder advertir las razones de interpretación en los casos concretos. Una vez que se hizo lo anterior, ya se extrajeron los criterios de cada caso y que son los que se han relacionado en esta sesión para que sean posteriormente publicados con este sistema que el presidente ha impulsado y ha trabajado muy arduamente también junto con el personal de informática, con programas pues muy novedosos y muy avanzados que han implicado un estudio y un análisis que llevó mucho tiempo a todos quienes han colaborado en este proyecto. Una tarea muy exhaustiva y muy especializada que los integrantes de la comisión cumplieron con toda responsabilidad y disposición, y que quiero mencionarlos de manera muy breve, el trabajo y agradecer al licenciado Gustavo Valdés, a la licenciada Gabriela Minda Treviño, a la licenciada Marta Alejandrina Aguirre, a la licenciada Betsaida Villanueva, ella como titular de la unidad de jurisprudencia, y contribuyendo también en esta labor de manera muy decidida y con toda disposición los demás integrantes de cada ponencia, y particularmente los licenciados Mario Alberto Barbosa y la licenciada Dora Guadalupe Escalón Pedraza, y a quienes les agradezco mucho su colaboración, igual que al Pleno, que a la Secretaria General de Acuerdos, que a la titular de la Unidad de Jurisprudencia y en general a todo el personal jurisdiccional, también el personal de informática, muy profesionalizados y con mucha disposición para que culmine con una publicación que dé certeza y que demos cumplimiento al principio de transparencia a que nos encontramos obligados con los interesados, con todos los justiciables, y también al personal administrativo y de apoyo que siempre ha estado al pendiente para apoyarnos en todas las necesidades, también al personal de administración, que con toda diligencia nos ha provisto en esta nueva realidad, en modo de oficina en su hogar, pues de los elementos tecnológicos, computacionales, que nos han permitido realizar los integrantes de la comisión hasta en madrugadas y fines de semana, en la comodidad de la casa, estos trabajos que ahora están culminando con la aprobación en esta sesión pública. De mi parte es todo, presidente, magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Treviño. Licenciado Ramón Guridi Mijares. Nada más, igual a agradecer a la unidad de jurisprudencia, a la comisión de jurisprudencia, a los secretarios, a quien la preside la magistrada Elena Treviño, a la presidencia de este tribunal por darle la importancia que este tema merece en relación a la emisión de tesis y jurisprudencia,
me parece que no solamente significa un valioso, la emisión de estas tesis y estas jurisprudencias, no solamente es un valioso material de orientación y enseñanza, sino que abona los principios de transparencia, fortalece la justicia abierta que tanto se necesita en estos tiempos y se fortalece en sí mismo este tribunal. Ojalá que no pase tanto tiempo para que volvamos a emitir tesis y jurisprudencias nuevas. Me parece que lo valioso no es la cantidad, sino aquellas tesis que orientan en nuevos criterios y me parece que este proceso que hemos vivido en estos meses, que ya lo digerimos, que ya de alguna manera lo perfeccionamos, se puede dar varias veces durante el año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Ramón Guridi. Y pues yo lo único que quisiera señalar para concluir con la presente sesión pública es pues parte de lo que ya mencioné hace rato, agradecer por supuesto el trabajo de todos y todas las personas que estuvieron involucradas en el mismo, ¿no? Fue un trabajo, me parece que extraordinariamente coordinado por la magistrada Elena Treviño, quien, bueno, con el apoyo de los coordinadores de ponencia, de la licenciada Betsaida Villanueva, de los demás secretarios de estudio y cuenta, de la licenciada Tania Ramírez, por supuesto, pues estamos ahora ya, digamos, tablas con este asunto, estamos ya, digamos, sin deudas con esto. Por supuesto que este proceso electoral nos vuelve a poner el reto de, pues, ante la cantidad de asuntos que se van a emitir en vistas a este proceso electoral, bueno, tener que en las próximas semanas o meses emitir y revisar otra vez los criterios y saber de cuáles de ellos se puede desprender algún criterio jurisprudencial, ¿no? Y la idea, por supuesto, es que antes de, bueno, después de concluir este proceso, pero antes de que concluya el próximo, ¿no? Encontrar un espacio para volver a emitir estas tesis y criterios jurisprudenciales y así no permitir que se nos acumulen, ¿no? Como pasa ahora, y eso haga mucho más fácil nuestro trabajo jurisdiccional. Y quisiera reiterar también ahí el asunto que mencionaba la magistrada Elena Treviño, de pues el trabajo de este tribunal no concluye con la emisión y aprobación de las tesis y de las jurisprudencias. Ahora viene lo más interesante, viene el asunto de cómo publicitarlos. Y ahí estoy seguro que el Tribunal Electoral de Coahuila se va a volver a colocar a la vanguardia a nivel nacional con la manera en la cómo vamos a publicitar. Estamos a punto de relanzar nuestra página web, sobre todo en lo que hace a la publicitación de nuestras sentencias y de los criterios jurisprudenciales. Es decir, estamos renovando este aspecto, estamos a punto de lanzarlo y sin lugar a dudas nosotros ya hicimos una revisión, no hay ningún tribunal, pues me parece que de ninguna naturaleza que vaya a mostrarnos nuestras sentencias y nuestros criterios jurisprudenciales como nosotros lo vamos a hacer. Quiero destacar un punto fundamental que ha sido la incorporación de las tablas de caso en nuestras sentencias, que de una manera muy amigable, muy ciudadanizado, nos ayuda a entender en la primera hoja de nuestras sentencias cuál es la problemática, cuáles son las partes, cuál es el problema a resolver, cuáles son los elementos fundamentales de nuestras sentencias. Y este ejercicio que veníamos haciendo desde hace varios meses, lo trasladamos a las tesis y a las jurisprudencias, de tal manera que las personas que consulten nuestras tesis y nuestras jurisprudencias van a poder también encontrar un documento que va a ser de mucha ayuda, que se llama tabla de tesis o tabla de jurisprudencia según corresponda, y que al igual que en las sentencias va a permitir de una manera muy ciudadanizada, muy amigable, muy entendible, comprender todo lo que tiene que ver, los puntos esenciales que tienen relación con la tesis
o con la jurisprudencia que estamos aprobando. Todo esto va a estar disponible pues ya a la brevedad. Ahorita, por supuesto, estos criterios van a ser subidos a nuestra página de internet de una manera muy simple. Todavía no está listo este sistema, pero es cuestión de días para que ya lo podamos publicitar de esta manera como le estoy anunciando. Y en ese sentido, pues otra vez agradecer al personal de este tribunal, de todas las áreas, ¿no? Ahora sí, no solamente el área jurisdiccional, sino toda el área, todas las áreas que están haciendo posible, principalmente nuestra área de sistemas, ¿no? Que ha implementado todo esto, el área de diseño, que también hace que eso, que además de funcional, se vea bonito, ¿no? Y pues por supuesto que en los próximos días, a través de nuestras redes sociales, les pido que estén muy atentos para el lanzamiento de este sistema de promoción de nuestras sentencias y de nuestros criterios jurisprudenciales. Y pues sin más y habiéndose agotado el orden del día de la sesión del día de hoy, siendo las 13:46, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Por su atención, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos.